Bienvenidos al Ministerio de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama Todos los que están en el súplico serían resucitados. Recuerde que todos los que están en el súplico serían resucitados eventualmente. De hecho, la Biblia enseña que el plan de Dios incluye 3 resurrecciones separadas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, describe cada una. Ya hemos discutido la primera resurrección. El versículo 4 explica que los santos reinarán sobre la tierra con Cristo por 1000 años. Después de que Satanás haya sido atado, en el versículo 12, discutimos más de la primera resurrección. Posteriormente, en el versículo 5, explica que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Al final de los 1000 años vendrá la segunda resurrección. Esta incluía a los miles de millones de personas desde el tiempo de Adán, que jamás tuvieron una oportunidad de conocer la verdad. El mundo ha estado cortado de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 y el 2. Ahora continuamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos según sus obras, los versículos 11 y el 12. Recuerde que todos los que están en el súplico serían resucitados eventualmente. De hecho, la Biblia enseña que el plan de Dios incluye 3 resurrecciones separadas. Apocalipsis 20 describe a cada uno. Ya hemos discutido la primera resurrección. El versículo 4 explica que los santos reinarán sobre la tierra con Cristo por 1000 años, después que Satanás haya sido atado. En el versículo 1 y el 2 discutimos más de la primera resurrección, posteriormente. Pero el versículo 5 explica que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Al final de los 1000 años vendrá la segunda resurrección. Esta incluía a los miles de millones de personas desde el tiempo de Adán que jamás tuvieron una oportunidad de conocer la verdad. El mundo ha estado cortado de Dios. Isaías capítulo 59, los versículos 1 y el 2. Ahora continuemos con Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco y que él estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, al cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos según sus obras, los versículos 11 y el 12. Y en el libro de Ezequiel continuó hablándoles a los huesos. Así ha dicho el Eterno, el Señor, a estos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondréis tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubrirá de piel. Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Los versículos 5 y el 6. Y los versículos 13 y el 14 añaden: y sabréis aún no que yo soy el Eterno, cuando abra vuestros súplicos y os saque de vuestras sepulturas.
pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. ¿Cuándo sabrá Israel lo que ha sucedido? En la resurrección. Solamente entonces sabrá Israel que Dios los ha sacado del súplico. Ellos son parte de los miles de millones quienes resucitarán en la segunda resurrección. Este periodo es mencionado como el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y es el tiempo en que a todos los seres humanos les sería mostrada la verdad. Dios pondrá su espíritu en ellos. La mayoría de las personas crecerían, vencerían y cualificarían para recibir salvación y unirse a aquellos quienes los predicieron en la primera resurrección. En una nota aparte, yo he aconsejado a varias personas quienes estaban considerando el suicidio, todo lo que son tentados a tomar esta salida fácil, pensando que no pondrá fin a su sufrimiento y aflicción. Deben considerar lo siguiente: cuando las personas mueren, ellas no saben nada. No hay conciencia del pasado, del tiempo. En efecto, ellas se despertarán inmediatamente, sin tener conciencia del pasado, del tiempo, y encontrarán que aún tienen todos sus problemas antiguos y que han añadido la culpa del otro asesinato. El suicidio, entonces, no haces mejores las cosas, las haces mucho más peores. Hay una resurrección final o tercera. Nos referimos a ello cuando leemos el libro de Malaquías, capítulo 4, los versículos 1 hasta el 3, y Abdías 16, Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 hasta el 15. Describe a aquellos quienes son resucitados y les es mostrado lo que se perdieron en el reino de Dios antes de ser lanzados al lago de fuego. El versículo 15. En el segundo de Pedro, capítulo 3, los versículos 10 hasta el 12, describe el tiempo en que los malvados son quemados y se convierten en ceniza bajo las plantas de los pies de los justos. En el primero de Corintios, capítulo 15, ha sido llamado el capítulo de la resurrección. Ya lo hemos citado, pero examinemos mejor este capítulo. Aunque habla principalmente acerca de la primera resurrección, es un resumen del plan de 3 resurrecciones de Dios. En el versículo 26 declara: y el posterior enemigo que sería destruido es la muerte. En los funerales, los ministros del mundo frecuentemente ilustran a la muerte como un antiguo amigo, al cual uno encuentra al final de la carretera de la vida. ¿Ha escuchado usted frecuentemente esta frase o una similar? La Biblia llama a la muerte un enemigo. No hay nada amable con los enemigos. Los versículos 22 y el 23 declaran: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serían vivificados a través de una resurrección, pero cada uno en su debido orden. Note 2 puntos. Primero, cada persona tendrá una oportunidad de salvación. Segunda, la oportunidad de cada persona vendrá en su debido
orden. Hemos visto que todas las partes del plan de Dios no se cumplen en una resurrección. En el versículo 23 continúa hacia el 24. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Cristo fue el comienzo, las primicias de la primera resurrección, la cual incluiría a todos los santos, pero luego el fin hacía referencia al resto del maravilloso plan maestro de Dios, el cual continuaría a medida que el reino de Dios sea establecido sobre la tierra al regreso de Cristo. Como un portador de noticia muy adelantado a su tiempo, Cristo vino anunciando un cambio completo en la forma en que el mundo sería gobernada un día. Con este cambio vendrá una paz mundial, felicidad, prosperidad sin precedentes. A donde quiera que Cristo iba, Él hablaba del reino de Dios. Esta es el centro de la mayoría de sus parábolas. Cuando Él comisionó a sus 12 apóstoles y los envió a predicar, su única instrucción fue predicar acerca del reino. En el libro de Lucas capítulo 9, los versículos 1 y el 2, cuando Él posteriormente envió a sus 60 discípulos, Lucas capítulo 10, versículo 1, Él también les ordenó predicar el reino de Dios. En el versículo 9, Pablo predicó este mismo mensaje del reino de Dios a donde quiera que él iba. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 8, y capítulo 20, versículo 25, y el 28, y el 23, y el 31. A donde quiera que iba, Jesús anunciaba: arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Pero ¿qué exactamente el verdadero evangelio? La verdad del evangelio ha permitido ocultar para la vasta mayoría de los cristianos profesos desde el primer siglo. Ha habido una conspiración por engañar a los cristianos. Prospectos acerca del significado del evangelio, por sorprendente que parezca, esta declaración es verdad. La mayoría creen que el evangelio se acerca de la persona de Jesús. Ciertamente, Jesús es un tema importante, pero Él no es el evangelio. La Biblia muestra que Jesucristo es predicado en conjunto con el evangelio. Algunos proclaman un evangelio de salvación o evangelio de gracia. Otros creen en un evangelio de milagros o a un evangelio social o un evangelio de alimentos o de santidad o fe. También están los que simplemente piensan en música evangélica. Cuando escuchan la palabra evangelio, todas estas son ideas hechas por el hombre y no por lo que la Biblia dice. Note nuevamente el relato de Marcos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Capítulo 1, versículo 14. Ese es el evangelio que Jesús predicó. En este contexto, Él había dicho: arrepentíos y cree en el evangelio. ¿Cuál evangelio? Del reino de Dios. El versículo 1 se refiere a esto cuando dice: principio del evangelio de Jesucristo. El evangelio de Cristo era acerca del reino de Dios, no otra cosa. Uno debe creer ese evangelio para ser salvo, no una falsificación o sustituto. La verdad de este tema
es tan vital que Dios inspiró a Pablo a advertir poderosamente a todos los que pretenderían el Evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren prevenir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente de que hemos anunciado, sea antemaña. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno se predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea antemaña. En el libro, la carta de Gálatas, capítulo 1, los versículos 6 hasta el 9. Esta es una fuerte declaración. En el siguiente capítulo 2, versículo 5, Pablo continúa enfatizando la esperanza de que la verdad del Evangelio permanece con nosotros. Entonces, puesto que hay un Evangelio verdadero, todos los otros deben ser falsos. Esta escritura también revela que Pablo jamás enseñó un Evangelio diferente o adicional, como algunos alegan. Los discípulos de Cristo le preguntaron cuál sería la señal de su venida y del fin de la era. El libro de Mateo, capítulo 24, el versículo 3. Él advirtió sobre el engaño de los muchos que vendrán en su nombre, diciendo Cristo era Cristo. Versículo 5. Él explicó que se haría énfasis en su persona en vez de en el mensaje que trajo. Lea es Mateo capítulo 24, versículo 3. Pero justo 9 versículos más adelante él profetizó y sería predicado ese evangelio de reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin en el versículo 14. Ahora estamos en el tiempo del fin y la iglesia de Dios restaurada está predicando este evangelio. Recuerde, si el reino de Dios hubiera sido predicado a lo largo de los siglos, desde Cristo hasta el presente, él proclamó, hoy no podría ser una señal de que el mundo ha llegado al final de la era, pero no había sido predicado. Los impostores y falsos líderes suprimieron el verdadero evangelio. Hasta el siglo XX, comenzando en el 1934, que Heriberto W. Armstrong comenzó el cumplimiento de esta profecía. Esto continúa hoy en día. Los términos reino y reino de Dios son encontrados muchas veces a lo largo del Nuevo Testamento. No obstante, es absolutamente sorprendente como casi todos han perdido el conocimiento de qué es el mundo eterno y yace en ignorancia acerca del significado del reino de Dios. La palabra evangelio significa simplemente buenas nuevas. De igual forma, la palabra reino es un término que significa gobierno en otras palabras. Cristo predicó las buenas nuevas del gobierno de Dios, la llegada de la paz mundial y la felicidad y la abundancia. Ciertamente serían buenas nuevas para un mundo que no ha conocido estas cosas por más de 6,000 años. Previo al nacimiento de Jesús, un ángel apareció a su madre, María. Estos versículos describen el encuentro y lo que a ella le fue dicho. El ángel Gabriel fue enviada por Dios a Nazaret a una virgen,
desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Suave, muy favorecida, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este sería grande y sería llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El libro de Lucas, capítulo 1, versículo 26 hasta el 33. Y en el libro de Juan, capítulo 18, los versículos 36 y 37. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Él estaba parado ante Pilato en juicio por su vida. Y Pilato le preguntó luego: ¿eres tú rey? Cristo respondió: ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Cristo nació para ser un rey. Y aquí lo que fue profetizado en Isaías acerca de Cristo, porque un niño no es nacido hijo, no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre amarable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Isaías capítulo 9, los versículos 6 y el 7. Cuando Cristo establezca el gobierno de Dios sobre la tierra, este traería paz permanente a cada nación. La Biblia enseña que el reino de Dios gobierna sobre las personas y naciones de la tierra. Las naciones no son parte del reino, como tampoco lo es un ciudadano promedio de algunos países en el gobierno que lo rige. Una persona debe entrar al reino para estar en él como distinción de aquellos quienes son gobernados por él. Debemos preguntar: ¿quién está realmente en el reino? Recuerde que Pablo dijo: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí, os digo un ministerio. En el 1 de Corintios capítulo 15, los versículos 50 y el 51. Ciertamente, como se mencionó, este es un ministerio para casi todas las personas, que los seres humanos de carne y sangre no pueden entrar al reino de Dios, que es solamente en la resurrección que todos los verdaderos cristianos son transformados, nacidos de nuevo, de carne a espíritu. Veremos que es en este tiempo, y solamente en este tiempo, que los cristianos engendrados nacen de nuevo. Si hemos de creer en la clara verdad de la Biblia, el reino de Dios no puede incluir personas de carne y sangre. Muchas falsificaciones han suplantado el entendimiento correcto de lo que es el reino de Dios. Para entender este tema tan importante, tenemos que leer la escritura de Dios. En el relato, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, es comúnmente mal entendido por las personas quienes creen que pueden nacer de nuevo en esta vida mientras aún son de carne y sangre, y por tanto ven el reino de Dios en esta vida. En el versículo 3, en este relato, Nicodemo, un fariseo,
se acercó a Cristo y reconoció en el versículo 2, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Él claramente admitió que él sabía quién era Cristo y que Dios lo había enviado a la tierra. Note que Nicodemo habló por más personas además del cuando dijo, sabemos, él se estaba refiriendo a sí mismo y a los otros fariseos, quienes reconocían quién y qué era Jesucristo. Estos líderes no podían negar el poder de Dios. Evidentemente, en los milagros que Jesús estaba realizando, los líderes religiosos, los fariseos, entendían bien que él era un maestro venido de Dios, con la verdad. No obstante, ellos aún lo llamaron blasfemo, ebrio, hereje, incitador de levantamientos, bastardo, ignorante, endemoniado, falso profeta, amigos de publicanos y pecadores, etc. Y lo crucificaron. Cristo le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 3, él estaba explicando que solamente a través del proceso de nacer de nuevo pueden alguien ver el reino de entonces. Hay una limitante respecto a quien puede verlo. Cualquiera puede ver las cosas físicas. Esto no es el caso con el reino de Dios. Capte estos puntos cruciales que Cristo resaltó en el versículo 5. Cristo dice que él, que no naceré de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Si el reino es algo a lo cual se puede entrar, pero el versículo 6 explica la frase de Cristo, nacer de agua del espíritu. Esta declara, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La carne y la sangre no pueden entrar al reino de Dios, pero el espíritu sí. Puesto que Cristo no quería dejar lugar para malos entendidos. Él comparó el espíritu con el viento. El viento, al igual que el espíritu, es invisible. Eso no puede ser visto. Cristo le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En el versículo 8, aquellos nacidos del Espíritu serían como el viento, serían invisibles, pero cuando ocurre este cambio de composición física a espiritual, en el 1 de Corintios capítulo 15, los versículos 49, declara, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos en el futuro, tras la resurrección, también la imagen del celestial. En el versículo 53 declara, porque es necesario que esto corruptible, la carne, ciertamente es corruptible, se vista de incorrupción. Aquellos nacidos de Dios son espíritu, y esto mortal se vista de inmortalidad. En este punto, que la carne es cambiada al espíritu. En el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, declara, entonces el Eterno Dios formó al hombre de polvo de la tierra. Aún los seres humanos convertidos están compuestos todavía de carne, del polvo de la tierra. Dios cambiaría su carne a espíritu en la primera resurrección. Todos aquellos quienes entren al reino de Dios deben estar hechos, compuestos del Espíritu. Examinemos más esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 30, declara, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serían como los ángeles de Dios en el cielo. Hebreos, capítulo 1, versículo 7.
muestra que los ángeles están hechos de espíritu. Es importante entender esto acerca de nuestra composición en la resurrección, pero no malentienda y piense que Cristo estaba diciendo que los santos resucitados serían efectivamente ángeles. Él simplemente quiso decir que ellos serían como los ángeles, en el sentido de que ni los ángeles ni los santos se casan. Su existencia humana es literalmente un asunto de vida o muerte. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. No obstante, Pablo escribió: todos pecaron en Romanos capítulo 3, versículo 23. Y la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Hemos visto que los seres humanos no tienen almas inmortales. Recuerde, ellos son almas. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. El hombre no se dirige naturalmente, así la vida eterna. Él se dirige hacia la muerte. Los seres humanos viven aproximadamente 70 a 80 años y en algunas partes del mundo mucho menos. Algunos pocos se las regalan para vivir más que esto, pero todos mueren eventualmente. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. No obstante, este jamás fue el propósito original de Dios. Su propósito supremo es que todas las personas tengan vida eterna. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y el primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios pretende que todas las personas reciban finalmente su Espíritu Santo. Él quiere que éste entre eventualmente a todas las mentes. Note lo que Pablo escribió: el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu en el hombre de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios, coheredores con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Libro de Romanos, capítulo 8, versículos 16 y 17. Dos espíritus son descritos aquí. El Espíritu de Dios trabaja con el espíritu humano, no un alma inmortal, para llevar a las personas a la salvación como coherederos con Cristo. El Espíritu en el hombre y el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 6 declara: porque el ocuparse de la carne, lo físico, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cualquiera que ha recibido el Espíritu de Dios finalmente tiene vida inherente dentro de sí. Esto significa que tiene el potencial de convertirse en un heredero con Cristo. Esto es un entendimiento absolutamente extraordinario, desconocido para todos, excepto algunos pocos, sobre la tierra hoy en día. La mayoría de las personas han sido engañadas a creer que son cristianos simplemente porque han aceptado a Jesús o han hecho una decisión por Cristo, o le han dado su corazón al Señor o alguna otra profesión similar de fe. Las personas han sido engañadas a creer que si se unen a una iglesia o se pronuncian nacidas de nuevo, esto las convierte en cristianos. Cuán profundamente falso y contrario a las claras palabras de la Biblia. Entonces, ¿cuál es la definición bíblica de un cristiano? He aquí lo que Pablo escribió: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Un cristiano es uno guiado
por el Espíritu de Dios. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación. Y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste en la cruz y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y en cejar voy a hacer una oración que Jehová se lo entregó a Aarón Moisés, Padre Celestial, que siempre nos da bendición en sus promesas. Y esta bendición se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde, que tengan una buena noche, un buen amanecer. Y acuérdense a buscar más de Dios y darle gracias por otro día más de vida. Busquemos más de Dios, que estamos en los últimos días y Él está cerca para recibir su novia. Tenemos que prepararnos para recibir a Jesús. Y hasta la próxima. Amén. Dios me lo bendiga.